Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta es la introducción. Recordemos que el apóstol Pablo, en su ministerio, pues él trabajó iniciando muchas congregaciones y este arduo trabajo, pues contó con un equipo de colaboradores. Él en sus cartas habla de los colaboradores, los que están con él. Siempre se refiere a ellos de forma muy importante y les reconoce como colaboradores de él en el ministerio, en el servicio. Y obviamente en su momento Pablo tuvo que capacitarlos en el conocimiento de las escrituras y en el servicio a los creyentes. Entonces, entre sus colaboradores, pues ustedes recordarán, él tuvo a Bernabé, él menciona a Bernabé, Silas, a Timoteo mismo. Así es de que Pablo, estando él en la ciudad de Listra, tuvo la oportunidad de conocer a la mamá y a la abuela de Timoteo. Y en esa ocasión, Pablo quedó impresionado. Él tuvo la oportunidad de ver de ser testigo de la devoción de Timoteo, de la pasión de Timoteo por el Evangelio. Así de que Pablo se dio la tarea de discipular, de enseñarle a Timoteo las escrituras por varios años y poco a poco lo fue enviando a servir a diferentes congregaciones después de haberlo capacitado, obviamente. Así es de que vemos cómo es que el trabajo de discipulado siempre es importante. Tú puedes tener un ministerio y puedes en un momento dado contar con colaboradores, pero es fundamental que los colaboradores siempre tengan la capacitación correspondiente. Así es de que, y obviamente no es cualquier capacitación, no es como entrar a una empresa, aprendes lo que todo el mundo puede aprender. Y recordemos que en el tema de las escrituras, la enseñanza de las escrituras, el aspecto espiritual de la persona es fundamental. Es un aspecto muy importante que va a determinar si finalmente la persona que está siendo adiestrada, discipulada, cuentan con los atributos y sobre todo con la aprobación del Señor. Porque recordemos que todo ministerio, todo servicio en el Evangelio tiene que ser contar con el visto bueno, no de, en este caso de Pablo, mucho más allá. Todo discípulo tiene que ser probado. Y esto, a final de cuentas, implica contar con la aprobación de Dios. De manera que después de que Timoteo llegó a la iglesia de Éfeso, pues bueno, Pablo envió esta primera carta para confirmar las enseñanzas que Pablo ya les había dado a los efesios, pero por otro lado también la carta tuvo el objetivo de darle instrucciones muy precisas a Timoteo acerca de cómo debía cumplir su propósito, su encomienda, su ministerio, su servicio allá en Éfeso. Así es de que una de las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo fue, porque fueron diversas, pero una de ellas fue, yo diría que es la principal, la primera, que confrontara a todos aquellos líderes que ya estaban confundiendo, que estaban teniendo el propósito de confundir a los creyentes con la falsa enseñanza. Recordemos que este es un tema reiterado en todas las cartas de Pablo. Él siempre, muy preocupado, entendió que era necesario enviar todas estas cartas que Pablo envió a las congregaciones, precisamente para redirigir a los creyentes, para eh, evitar que continuaran siguiendo enseñanzas falsas, equivocadas. Y, y en este caso, el propósito de esta carta fue instruirle a Timoteo para que confrontara a estos que se habían erigido como líderes en la congregación de Éfeso,
porque estaban difundiendo ya enseñanza falsa, equivocada, distinta. En otras cartas, Pablo se refiere a esto como otro evangelio, no el evangelio verdadero, sino un falso evangelio. Esta carta inicia con este acontecimiento por el que Timoteo confronta a dichas personas que estaban ya enseñando en base a especulaciones relacionadas con la Torah y específicamente en relación a las genealogías que se describen en el libro de Génesis. Imagínense qué delicado. Y estos falsos maestros estaban ya divulgando enseñanzas relacionadas a la comida, por ejemplo, al matrimonio, al sexo, por ejemplo, el tema del sexo, pero totalmente fuera de contexto de las enseñanzas de Yeshua, de los apóstoles. Y Pablo mencionó a estas personas que estaban enseñando. Muy específico se menciona en el capítulo 1, Himeneo y Alejandro. Dice 1 de Timoteo 1:18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Imagínense qué delicado, porque ya está hablando incluso de blasfemias. Y esta expresión que usa Pablo acerca de entregar a estas personas a Satanás, no era la primera ocasión que lo hacía. Recordemos en 1 Corintios capítulo 5, vemos que ahí a una persona, a un hombre que estaba ahí en pecado, efectivamente Pablo hace esta misma expresión. Obviamente también entendimos el propósito de esta expresión en su momento. Así es de que el proceder de Pablo acerca de estos falsos maestros, pues se debió a que las enseñanzas de estos hombres comenzó a generar divisiones. Obviamente había personas que se mantenían en la fe, conforme a la enseñanza que ya Pablo había sembrado en esta congregación, pero otras personas estaban siguiendo a estos falsos maestros. Así es de que uno de los argumentos de Pablo para afirmar precisamente que se estaba generando una falsa enseñanza, una enseñanza distorsionada, era precisamente la división que ya se estaba generando en la congregación de los creyentes. Así es de que es muy interesante cómo es que pues en una congregación de creyentes puede haber divisiones creadas por los propios congregantes. Y Pablo nos enseña a resolver todas estas diferencias. Sin embargo, cuando las divisiones derivan de una mala enseñanza, entonces es otra cosa. Porque entre los creyentes puede haber, diferencias acerca de cómo entendieron la misma enseñanza. ¿Ok? Y se pueden entre ellos hablar, discutir, llegar a una conclusión de comprensión. Pero otra muy distinta es cuando alguien más llega y comienza a disipar una enseñanza distinta. Una enseñanza que no tiene fundamento en la escritura. Y eso es lo que pasa, porque entonces los creyentes tienen ya la responsabilidad de discernir cuando sucede esto. Esto ya es parte de la responsabilidad de los creyentes, porque siempre va a haber falsos maestros, siempre, y eso es el trabajo de Satanás. El trabajo del enemigo es el engaño. Pero entonces los creyentes tienen una gran responsabilidad acerca de tener conciencia, discernir la verdad. Entonces, la enseñanza correcta de la Torah siempre nos va a llevar a la revelación del Mesías, conforme
fue el deseo de Dios. Esto es muy importante porque recordemos que los mandamientos, la Torah fue entregada por el Señor con ese propósito de revelarnos al Mesías, al Salvador. Sí. Entonces, obviamente es el deseo de Dios. Sí. Y la revelación del Mesías tiene que ser siempre en el contexto de la ley, de la Torá. Así es de que Pablo le pide a Timoteo que impida que estos hombres continúen con estas falsas enseñanzas. Y en este proceso de restauración del orden en esta congregación en Éfeso, pues Timoteo organizó reuniones de oración para orar por la paz y por los líderes que estaban gobernando Roma. Y esto es importante porque cuando hay paz, pues bueno, los creyentes se encuentran en un ambiente óptimo para continuar esparciendo el evangelio del reino. Es decir, una congregación en un determinado lugar, una ciudad, siempre va a tener una función importante. Tú, por ejemplo, que no te reúnes con nosotros físicamente, sino que te reúnes con nosotros virtualmente, ahí en tu casa, en tu hogar, tú ya estás generando una responsabilidad a cargo de ti mismo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? De que todo esto que se comparte, tú tengas la responsabilidad, tú adquieres ya la responsabilidad de, tienes una función, cumples ya una función, tienes la responsabilidad de cumplir la función en el entorno social, en tu entorno social. Y para esto es importante que donde tú vivas, a ti te va a ayudar mucho que tengas paz. Entonces es importante que tú ores por las autoridades de la ciudad en donde te encuentras. Recordemos Jeremías capítulo 29, la carta que fue enviada a los que estaban, a todos los judíos que estaban en Babilonia. ¿Cuál fue el sentido de esta carta tan importante? Fue en el sentido de que el mensaje era de Dios a través de esta carta y a través del profeta. ¿En qué sentido? Dios les ordenó que oraran por las autoridades en donde se encontraban, a pesar de ser cautivos. Que oraran por las autoridades, que se casaran, que hicieran su vida, obviamente sin olvidar al Señor, sin olvidar su formación, su fe, sin apartarse de la fe. Pero el propósito, obviamente, era cumplir con una responsabilidad en el entorno social en el que se encontraban, allá en Babilonia. Entonces esto no cambia, esto es muy importante hoy en día. Y por supuesto que este consejo que le da Pablo a Timoteo acerca de enseñarle a los congregantes de Éfeso para que oren por las autoridades de Roma en aquel entonces, que era quien estaba gobernando, pues era muy importante. ¿Por qué? Porque esto podría en un momento dado generarles paz. Es muy importante que haya paz. Los creyentes se encuentran ya en un ambiente óptimo para continuar esparciendo el evangelio del reino. Así es de que, a diferencia de los falsos maestros, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios quiere, el anhelo de Dios es que nadie se pierda, y la oración pues resulta en un aspecto de vital importancia para mantener en las mentes de los creyentes las prioridades de Dios en su plan de salvación. Entonces, la situación llegó a un punto ya en la congregación en que Timoteo tuvo que intervenir en discusiones entre los propios creyentes que se estaban viendo ya influenciados por aspectos teológicos de los que hablaban estos falsos maestros, a quienes les dice que deben aprender a orar a Dios. Entonces, esto es muy importante, la oración. Recuerden ustedes que cumple una función importantísima en la vida de las personas.
No solamente en el aspecto anímico, porque la oración te genera paz, eso es cierto, sino por el aspecto espiritual que si bien no lo vemos, por supuesto que se mueve en nuestro entorno y es una conexión directa que tenemos con nuestro Padre. Entonces, aprender a orar como Timoteo les comenzó a decir a los creyentes, pues eso es importantísimo. Y esto evita, y esto que iba a generar, pues evitar discusiones de tipo teológico, sobre todo derivados de aspectos derivados de la enseñanza que estaban recibiendo de estas personas que se habían levantado como falsos maestros. Posteriormente, Timoteo se vio en la necesidad de confrontar a un grupo de mujeres que gozaban de cierta posición económica, quienes se comportaban en la iglesia pues, de una forma impropia. ¿En qué sentido? Bueno, porque ellos llegaron al punto de presentarse en la iglesia como si en la congregación, como si se tratara de un desfile, una competencia de desfile de modas, a ver quién se vestía más glamurosamente. La forma de vestirse de estas mujeres, pues era de tanto lujo, tenían dinero y era de tanto lujo como vestían algunas de ellas, que incluso algunas de estas comenzaron a aprovechar su posición para pretender usurpar los lugares de liderazgo en la congregación. Si, si se dan cuenta, esto no ha cambiado hoy en día. Hoy en día tú puedes ver, hay infinidad de información que juzga precisamente esto que se sigue dando en las congregaciones cristianas, en donde mujeres se levantan como líderes para predicar el evangelio, pero desde que tú las ves que se ponen al frente, tú dices, es ofensivo por la forma en cómo visten. Entonces imagínate, esto no es nuevo, desde siempre. ¿Tú por qué crees? Bueno, porque el enemigo es el mismo y su forma de intervenir en la congregación de los creyentes siempre va a ser de todas estas maneras que se han dado desde siempre. Así es de que, por otro lado, las demás mujeres, las demás personas que iban a la congregación, de repente pues se sentían incómodas, avergonzadas al lado de dichas personas que en un momento dado se vestían de esta forma. Imagínate. Y, y nada es casualidad. Resulta que estas mujeres que de repente incluso ya estaban buscando ser líderes, ¿sí? Pues ellas eran partícipes también de estas malas enseñanzas, de estos corruptos, falsos maestros. Así de que todo tenía un propósito. Ellas siempre consideraban que por esta apariencia, por esta forma de vestir, podrían obtener lo que querían. Así es de que es este y no otro motivo. Vamos a poner mucha atención cuando lleguemos a este punto de esta carta, porque vamos a entender por qué Pablo se refirió a este tipo de mujeres que no debían enseñar en la congregación. A este tipo de mujeres. Y esto lo hizo en el contexto de lo que vemos en las escrituras, en los pasajes de Génesis acerca de Adán, Eva y la serpiente. Entonces, del capítulo 3 del libro de Génesis. Este pasaje resulta en uno de los casos por los que Pedro, el apóstol Pedro, dijo en sus cartas que
las cartas de Pablo eran difíciles de entender. Exacto. ¿Por qué? Porque recordemos que Pablo era un genio, hilaba muy delgado, pero no estaba loco. De repente, por eso la gente se confunde en lo que Pablo quiso expresar en sus cartas. Pero el propósito es que no nos desconectemos del contexto de lo que en todo momento Pablo siempre habló. Así es de que hoy en día, por ejemplo, muchas personas han entendido que Pablo prohibió que las mujeres enseñen así de manera general o que dirigieran actividades actividades en las iglesias. Sin embargo, esto no es así y hay que entenderlo bien. Porque en el Nuevo Testamento podemos ver cómo es que muchas mujeres enseñaron el Evangelio y fueron líderes, trabajaron en el servicio al Señor. Bueno, muchas mujeres acompañaron a Yeshua en su ministerio. Entonces, hay que entender en su contexto correcto las palabras de Pablo y esta idea que en muchas congregaciones cristianas se ha divulgado y se ha afirmado, incluso se ha prohibido que las mujeres enseñen, pues es un error. Es un error. Hay una corriente de pensamiento que ha manifestado o malinterpretado, pues, que las enseñanzas del apóstol Pablo, en el sentido de que aseguran que él literalmente prohibió que las mujeres puedan llegar a ser líderes sobre los hombres, específicamente, ¿sí? En las congregaciones. Bueno, llegan al grado incluso de hacer como que grupos separados. Aquí enseñan las mujeres, pero son puras mujeres. Y acá, pues los hombres y también puede haber mujeres, pero es diferente, ¿no? O sea, eso es absurdo. Eso no es correcto. Sí, así es de que se llega a enseñar esto, que prohíben a las mujeres que lleguen a ser líderes sobre los hombres. La verdad es que una vez que las mujeres son instruidas correctamente, ellas, por supuesto que sí pueden llegar a ser líderes en las congregaciones, bajo el liderazgo de un hombre, ¿sí? Bajo el apoyo de un hombre. Y vemos cómo es que incluso en el Nuevo Testamento se describe a mujeres que enseñaban el Evangelio y siempre estaban acompañadas de sus esposos, por ejemplo. Existe otra corriente que afirma que Pablo solo se refirió a las mujeres de Éfeso, ¿sí? Específicamente. Pero eso es un error porque esto que se estaba dando en Éfeso, en ese contexto, pues no solamente se estaba dando ahí, se estaba dando en muchas otras congregaciones, lo vemos hoy en día, se sigue dando. Así es de que es un error que se hable en ese sentido, de que supuestamente Pablo prohibió que enseñara a las mujeres líderes. Y algunos piensan que esta cita de Pablo en relación a Adán y Eva lo han interpretado en el sentido de que las mujeres de Éfeso fueron engañadas por los falsos maestros, hablando de la serpiente. Pero bueno, independientemente de lo que unos y otros piensan, el apóstol Pablo aconsejó a estas mujeres efesias que se pusieran bajo el liderazgo de Timoteo. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que Timoteo las redirigiera en la buena enseñanza, la buena doctrina, la correcta doctrina, a fin de tener una correcta enseñanza y una correcta edificación de su fe, basada en la verdad de las Escrituras. Porque el propósito de este consejo de Pablo fue que estas mujeres llegaran a ser algún día, como algunas otras que Pablo se refirió en otras cartas, como excelentes servidoras, ministras. Romanos capítulo 6, por ejemplo. Vamos a leer unos versículos del versículo 1. Romanos capítulo 6, del versículo 1 en adelante, dice: os recomiendo además,
nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, en el Mesías Yeshua, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Un matrimonio excepcional. Así es de que dice verso 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludada en Epenepto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para el Mesías. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en el Mesías. Entonces Pablo se refiere tanto a hombres como mujeres, colaboradores de él, sin ninguna distinción, con todo el honor que merecen. Así es de que el tema de la crisis de la iglesia de Éfeso fue primordialmente partiendo de todo el liderazgo que comenzó a generar muchos conflictos. Así es de que Pablo le recomendó a Timoteo que designara un grupo de personas que se componía de esposos, ¿sí?, de matrimonios, de familias completas, todos de buena reputación, de buen carácter y íntegros también, a quienes se les designó una responsabilidad, la responsabilidad de actuar como si fueran una especie de supervisores de la congregación, vigilar que todo estuviera en orden. Asimismo, se designaría a un grupo de sirvientes que ya son identificados en el texto bíblico como diáconos, hombres y mujeres que igualmente debían tener la característica de integridad y buena reputación. Estas personas dirigían todo el servicio de la congregación. ¿Sí? Una característica común entre todas estas personas debía ser que tuvieran una buena y saludable relación con sus familias. Fíjate qué importantísimo es esto. Lamentablemente hoy en día los conceptos equivocados que reciben de quienes reciben en las congregaciones alguna responsabilidad. En muchos de los casos son personas que desatienden literalmente a sus familias, descuidan sus responsabilidades en sus hogares, bajo el pretexto de que tienen que servir en el ministerio y lo ponen como número uno porque es servirle a Dios, pero se están equivocando. Si tú no sirves a tu familia, Dios no quiere tu servicio, Dios no recibe tu servicio. Tu primer ministerio es tu familia. Tu primer servicio, el más importante de cualquier otro, es tu familia. Y si tienes la capacidad, entonces sirve a los demás. No seas, ¿cómo dice el dicho? Farolito de la calle, oscuridad de tu casa. Efectivamente. No quieras brillar frente a los demás, desatendiendo a los que debes tú atender con mayor responsabilidad. Es tu prioridad, tu casa. Y eso lo debes de entender tú primeramente. Y en ese sentido, a las personas que están fuera de tu casa, pues ellos por supuesto que lo van a entender y lo van a aprender. Vas a hacer un buen testimonio, pero si es al revés, hoy en día se da mucho eso y es una gran pena. Y lo más terrible es que muchas de estas falsas prioridades, equivocadas prioridades en las personas que lamentablemente reciben la oportunidad de servir en una congregación, terminan divorciándose
porque comienzan a generarse problemas que se generan en otros problemas mayores que nunca debieron haber existido si se hubieran tomado las prioridades correctamente. De acuerdo a las reglas de Pablo, que Pablo le dio a Timoteo para asignar a estas personas en sus cargos en las iglesias, en las congregaciones, esas debían ser, pues todo lo contrario, debían ser personas de una excelente relación de familia y contar con buena reputación y tener carácter para el servicio, porque estos atributos eran justo lo que les ayudaría para dirigirle en la iglesia, que es servir a la familia de Dios. Sí, por supuesto que sí, pero Dios te dio una responsabilidad antes, que es la que tienes que cumplir en tu casa. Si eres mujer, con tu esposo, con tus hijos. Si eres hombre, con tu trabajo, con tu esposa, con tus hijos. Así es de que todo tiene un orden. Y si comienzas a cambiar el orden de los factores, sí el producto va a ser afectado. No va a ser agradable al Señor. Y créeme, Dios no recibe eso de ti. Te estás engañando a ti mismo. Otro de los aspectos que el apóstol Pablo aborda en esta primera carta dirigida a Timoteo es el relacionado a la falsa enseñanza que estaban recibiendo los creyentes de Éfeso, específicamente a que dejaran de comer carne y que se abstuvieran de casarse. O sea, Pablo a esto se refirió como algo ridículo, totalmente absurdo. Pablo le refiere a Timoteo lo que las escrituras dicen en Génesis capítulo 1 y le recuerda que toda la creación es muy buena y por supuesto también el matrimonio y el comer carne, porque todo debe ser debido, recibida correctamente con gratitud, ¿sí? Por quienes dan gracias al Creador. Así de que el tema de los alimentos impuros, por otro lado, digo, solo para aclarar, pues jamás fue tema de discusión. Claro, ¿por qué? Porque era obvio que debían observar los mandamientos de la ley dietética prevista por la Torá. Así es de que ese no era el tema. El problema era que estos hombres estas personas estaban enseñando a no comer carne, tal cual. Otro aspecto de gran importancia es el que Pablo aborda en relación al cuidado de las viudas, por ejemplo, a las viudas de la iglesia. Un aspecto que fue de gran relevancia que aborda Pablo porque este servicio de ayudar a las viudas, que en esencia fue creado para ayudar a las viudas necesitadas realmente, sí, que se encontraban en necesidad, en realidad estaba ya siendo distorsionado, estaban siendo aprovechados por viudas que eran jóvenes, en primera. Y aparte también otras viudas que tenían dinero, que tenían posibilidades económicas de subsistir por ellas mismas. Así de que muy probablemente las mujeres que en su momento tuvieron que ser corregidas por su manera de vestir, probablemente llegaron a ser estas, que también ya estaban queriéndose aprovechar de este servicio que estaba dando la congregación para quienes debían ser realmente atendidas, viudas pobres. Estas mujeres se registraban, o sea, para que las consideraran para recibir el apoyo de la iglesia. Sin embargo, eran mujeres que comenzaron a darse cuenta que tenían una vida sin recato, ¿sí? Y comenzaron a dar testimonios de que tenían sexo casual, o sea, pues ya, sin ser casadas, pues ya no tenían compromiso con nadie y estaban en el libertinaje total. Viudas, sí, pero pues no se trataba de eso, de ayudar a esas personas.
O sea, no de hacerles la vida fácil a ese tipo de gente. Se la pasaban en chismes, ya sin compromisos, en la casa, ni a quién atender más que a ellas mismas, pues se la pasaban en los chismes, en las casas de unos y de otros. Y todo esto era un mal testimonio. Lo único que aprovechaban era que lo que ocasionaban era que la iglesia finalmente comenzara a tener una mala reputación frente a los demás ciudadanos de Éfeso. Y lo peor de esto fue que estas mujeres viudas, que verdaderamente eran personas decentes, las que verdaderamente necesitaban esta ayuda, pues finalmente ya estaban pagando los platos rotos porque las veían como si fueran igual. Ah, pues es otra viuda de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, ¿no? O sea, de los creyentes de Éfeso. Ese es el problema. Así es de que el apoyo que estaba siendo destinado a las viudas debía ser condicionado solo a mujeres que fueran mayores y que no tuvieran la oportunidad de contar con una familia que viera por ellas. Esas eran las condiciones. Hoy en día tú puedes encontrar a muchas mujeres viudas que no están tan grandes, que todavía tienen posibilidad de trabajar y que de repente ya están esperando igual, así bien cómodamente que vean por ellas, porque dice la escritura que así debe ser. Y con una actitud de soberbia, pero es un error esto. O sea, se les tiene que aclarar a estas personas que no entran en ese enfoque. Y la iglesia tiene esta gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque, una vez más, no se trata de falta de amor. Claro que no tiene nada que ver. El tema del amor no es esto. El amor verdadero es precisamente entender la justicia, la misericordia de Dios, pero también la justicia de Dios. Es como, por ejemplo, hoy en día, ¿no? O sea, hay gobiernos que lo que buscan en relación a los impuestos, por ejemplo, es que pague más el que gana más. ¿Crees que es justo? Pues claro que sí, es justo. El que gana más, que pague más impuestos. El que gana menos, que pague menos impuestos. Eso es justicia. Bueno, ¿por qué en la iglesia no se puede ver de esa manera, tan simple y tan sencilla? ¿Por qué buscan la gente siempre andar buscando aprovecharse, ¿no? Buscan las personas de repente ganar o recibir un beneficio siempre más de lo que realmente merecen. Eso solo da un mal testimonio. Y Pablo fue muy claro en este sentido, lo vamos a analizar. Ustedes mismos se van a dar cuenta que el apóstol Pablo, con un sentido común de la justicia y del amor del Señor, da instrucciones muy precisas y no por falta de amor, por el contrario, por amor precisamente a todas aquellas personas que realmente requerían de recibir esta ayuda. Y en este sentido, Pablo trató algunos otros asuntos relacionados con los hombres mayores, por ejemplo, ¿no? Hombres mayores que ya estaban en la iglesia, pero que estaban teniendo problemas con el alcohol. Ya estaban teniendo, ya de repente alcohólicos o tenían problemas en su forma de beber. Y Pablo le dice a Timoteo que por el tema de su edad, relacionado con su edad, pues tenía que respetar su edad, sí, pero no su conducta. No tenía por qué tolerar esa conducta. Si tú te das cuenta, el carácter de Pablo nos enseña mucho acerca de no consentir el pecado, no consentir todas esas malas acciones que a la luz de cualquiera son totalmente reprobables. Lo que hoy en día muchas personas no lo entienden, se confunden en una idea totalmente fantasiosa acerca del amor y piensan que por amor pues tienen que consentir, van a solapar todo ese tipo de cosas. Pues no, se convierten en cómplices del pecado. Eso es el peor de los casos.
Entonces Pablo, muy concreto, muy preciso, le instruye a Timoteo acerca de esta situación. Gente mayor que ya estaba teniendo problemas con alcohol, respeta su edad, pero no su condición. Confróntalos, ¿sí? Así es de que, de igual manera que con las viudas jóvenes y adineradas, todos estos hombres que estaban ya teniendo problemas con el alcohol, ¿qué es lo que estaban generando? Pues es una imagen totalmente inapropiada en la ciudad de Éfeso. Entonces el propósito social de la congregación de la iglesia pues estaba por los suelos, estaba muy mal. ¿Quién iba a ser como que animado a conocer el evangelio con testimonios de esta naturaleza? ¿Sí? Así es de que las encomiendas que recibió Timoteo fue confrontar a todas estas personas en amor, pero de forma firme, y también para pedirles que en su caso, si fuera necesario, abandonaran cualquier tipo de liderazgo, si es que tuvieran algún cargo de liderazgo, que dejaran el liderazgo que estuvieran ejerciendo. A este respecto existe otro aspecto que muchas personas pues han interpretado en el sentido que nunca se debe de tomar alcohol, por ejemplo. Hay movimientos cristianos que consideran, ellos enseñan que nunca se debe tomar alcohol. Nada, o sea, ningún tipo de alcohol. Pero ellos han malentendido las palabras del apóstol Pablo que le dirige a Timoteo, porque incluso en sus instrucciones, estas instrucciones no significa que Timoteo no deba beber alcohol, sino que debido incluso a sus afecciones, incluso le dice, llega un momento que le dice que por causa de tus afecciones, tus problemas que tienes, quizás debías de tomar una copa de vino en la noche, en la cena. Entonces muchas, si nos damos cuenta, muchas de estas enseñanzas que se han divulgado en las iglesias están fuera de contexto y tienen mucho del propio pensamiento de los líderes de las iglesias que quieren imponer su propia doctrina. No la doctrina de la escritura de Pablo, que enseñó el apóstol Pablo, derivado de la enseñanza del maestro, sino toman, sacan de contexto ciertos pasajes y a la hora de imponerlo en las congregaciones, pues ya va con sus propios criterios, ya establecen sus propios criterios. Es eso justo lo que hace la religión. La religión es eso. Las religiones creadas por los hombres hacen justo eso. Y entonces la gente de repente dice, oye, pero ¿dónde dice esto en la escritura? Ah, dice aquí, oye, sí, pero yo lo entiendo de esta manera. Pablo está hablando de algo diferente. Y bueno, cuando los líderes son confrontados por personas que estudian, que analizan la escritura, que tienen sentido común, que quieren aprender, pero que quieren aprender usando su cerebro, su mente, lo que Dios, la capacidad que Dios les dio, entonces comienzan a juzgar a estas personas, les empiezan a cerrar las puertas, los empiezan a rezagar y comienzan a tacharlos como personas no gratas, revoltosos, en fin. Entonces, ¿por qué? Porque no obedecen sin callar. No obedecen callando, sino, sí, quieren obedecer, pero preguntan, quieren conocer. Eso es válido. Así debe ser. Debemos tener la capacidad de análisis y toda la libertad para preguntar cualquier duda que tengamos. Así es de que aprendemos mucho de esto, vamos a aprender mucho de estas cartas de Pablo a Timoteo, sobre todo porque Timoteo fue un discípulo de Pablo y vamos a ver de qué manera Timoteo
cumple todas estas instrucciones que Pablo le manda. Otro, otro de los aspectos que Pablo aborda en esta primera carta fue el tema relacionado con los esclavos creyentes que de repente ya estaban ya teniendo problemas con sus amos, o al revés, los amos con los esclavos, porque eh, los creyentes en esta actitud de los esclavos, por ejemplo, de repente se estaban comportando de una forma irreverente, con falta de respeto para con sus amos. ¿Sí? Y el problema es que estaban recibiendo las enseñanzas de una forma equivocada, con una actitud que era generada por la comprensión equivocada acerca del propósito del Evangelio en las vidas de las personas. Y esto es muy común. Esto es muy común. Por ejemplo, lo que pasa o sea, de un lado para otro. Por ejemplo, tú eres creyente y conoces a un hermano en la fe que se dedica a la plomería y tú necesitas un servicio de plomería en tu casa y resulta que lo contratas. Y se dan dos hipótesis. Una, que tú que contratas a tu hermano en la fe, de repente consideras o puedes considerar, por ser hermano en la fe, que pues no te va a cobrar o te va a cobrar muy poco. Una vez a mi esposa, ustedes saben que mi esposa es abogada, hace muchos años que íbamos a una iglesia, le solicitaron un servicio, asesoría, orientación, algo así, no recuerdo muy bien los detalles, pero o sea, dieron por hecho que su servicio iba a ser gratuito, o sea, sin cobro de nada. Y eso es una total falta de respeto. ¿Qué tiene que ver el Evangelio? ¿Qué tiene que ver tu fe con esto? Pues bueno, eso se da. Y se daba desde entonces. Al revés, la hipótesis contraria. Por ser hermano en la fe, pues haces un trabajo a medias. Y si te sale mal, pues no hay problema, te la van a perdonar porque eres hermano en la fe. No eres profesional, no aplicas todo tu buen servicio y eficiencia en el trabajo que realizas porque pues, es un hermano en la fe. Si hay problema, no va a tener problemas. Si no queda bien. Eso está muy mal. Oye, ahí me pagas lo que quieras, no hay problema. Entonces el trabajo es bien chambón, como decimos aquí en México, ¿no? Eso es totalmente irresponsable. Tanto una y otra hipótesis no deben de ser. Y entonces, algo que se estaba dando parecido allá en Éfeso, y se habla de los esclavos, recordemos que la condición de los esclavos que se debía a diversas circunstancias en las que se buscaba cumplir con ciertas responsabilidades a cargo de las personas que se entregaban como esclavas a fin de pagar deudas, por ejemplo, por algún tiempo, ¿no? Entonces, pero ya al hacer los partícipes del Evangelio, pues ya se les olvidaba su condición y comenzaban a entender mal todos estos conceptos acerca del amor del Señor, acerca de la justicia, la misericordia, y pensaban que pues, el amor y la misericordia les quitaban su condición de responsabilidad que tenían que cumplir como esclavos, y ya comenzaban a faltarle el respeto a sus amos. Entonces, esa mentalidad permea, todavía subsiste hoy en día en muchos creyentes. Cuando debería ser todo lo contrario. Debes ser ejemplo en todo cuanto haces. Ya al final de esta carta, el apóstol Pablo una vez más insistió para que Timoteo
confrontar a estos líderes de la congregación que ya se habían corrompido debido a estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Por qué? Por un aspecto más, el aspecto económico. La falsa doctrina siempre ha sido una de las herramientas más socorridas por quienes buscan sacar provecho económico, justo como lo estaban haciendo estos líderes corrompidos en la iglesia de Éfeso. Justo. Dichos líderes, con estas falsas doctrinas, cobraban mucho dinero a los creyentes por sus supuestas enseñanzas. Sin embargo, miren, recordemos que esto siempre ha tenido una reciprocidad de corrupción. Así es de que pon mucha atención en esto. Esto que se daba en Éfeso, que continúa dándose hoy en día, porque sabemos que hoy en día hay muchos líderes que se la pasan dando enseñanzas, generando enseñanzas totalmente falsas, equivocadas, fuera de contexto de la escritura. Pero también, una vez más, en esto hay una reciprocidad de esta corrupción en la mente. Primero de los falsos maestros, sí, pero después también de los creyentes. ¿Por qué? ¿De qué tipo de creyentes estoy hablando? Bueno, de aquellos que buscan escuchar una enseñanza a modo, un mensaje bíblico a modo y muy conveniente a su situación. Siempre van a estar dispuestos a pagar por las mentiras en lugar de buscar preservar el conocimiento de la verdad. Les gusta autoengañarse. Les gusta pagar para que les den mensajes motivacionales muy a modo para que no se incomoden. De modo que la representación, perdón, la represión que en un momento dado debía ejercer Timoteo, bueno, tendría dos objetivos. Esta reprensión que iba a hacer Timoteo tendría dos objetivos: los falsos maestros y los creyentes que muy fácilmente ya se estaban olvidando de la fe verdadera. Así es de que si tú te has sentido engañado por un falso maestro, defraudado por algún líder religioso cristiano de las raíces hebreas o como se llame la religión, te has sentido defraudado porque te estuvieron sacando dinero, pregúntate en qué fallaste tú antes de darte cuenta. Eso es necesario. Una autocrítica es súper necesario. ¿En qué fallé? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿En dónde me quedé dormido en este viaje tan maravilloso y hermoso que es el Evangelio? ¿En dónde me quedé dormido? ¿En dónde me perdí? Que no puse atención, la debida atención, y el sentido común se me durmió. El espíritu, este espíritu que adormece a las personas y no las hace reaccionar a tiempo. Entonces sí, todos estos falsos maestros y todos estos que abusan de las personas, pues seguirán existiendo porque siempre habrá creyentes que los estén sosteniendo, que los estén manteniendo, no solamente a ellos físicamente en su vida, porque no trabajan, sino sosteniendo sus mentiras en sus supuestos servicios, ministerios. La falsa enseñanza que nace de la conveniencia económica traiciona primeramente a nuestro Señor, a Yeshua. Y siempre va a ir en contra del verdadero evangelio, un mensaje de amor y libertad en Yeshua. Y es justo por ello que Pablo invita a todos estos adinerados. Llegó un momento en que a todos los adinerados, la gente que tenía dinero ahí en Éfeso,
iban a la congregación. Entonces los invita, bueno, mejor destinen sus recursos para llevar a cabo estas buenas obras. Las verdaderas buenas obras, no para andar manteniendo a estos líderes, sino para llevar a cabo las buenas obras y de esa manera entonces darle honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de estas buenas obras de misericordia verdadera. Esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo propone la congruencia de la fe en que cree una iglesia con la forma que vive realmente frente a los integrantes de cualquier ciudad, de cualquier sociedad. Y es en ese sentido que la forma en que creen, su doctrina, su teología, ¿sí?, en realidad debe ser constantemente autocriticada, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de buscar que su doctrina siempre se encuentre conformada a las Escrituras en relación con las buenas nuevas de Yeshua. En esta carta Pablo nos deja ver la importancia que debe tener la forma en que la iglesia es percibida por el público en general, por la sociedad. Porque todo creyente debe ser conocido como una persona íntegra, de buenas obras, el servicio a los pobres y a los más necesitados, porque todos estos atributos cumplen el propósito de darle la honra y la gloria a nuestro Señor Mesías. Así es de que vamos a aprender mucho de esta carta, pero no solamente vamos a aprender, vamos a comenzar a hacer obras en base a toda esta enseñanza.